Bueno, buenas tardes. Yo creo que se oye bien, ¿no? Me reitero los agradecimientos especialmente a María Luz, que el trabajazo ha sido espectacular. Nosotros solo hemos tenido que ir detrás de lo que ella iba diciendo. El grupo de WhatsApp para preparar la jornada se ardía cada madrugada. A las 7 de la mañana ya estaba en ello. Bien. No sé qué he hecho, pero... Bien. Me voy a encargar de dar unas pinceladas porque la información que hay alrededor del soporte ventilatorio a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica es una cantidad de información abrumadora. Voy a intentar dar una especie de foto, de flash, de todas las cosas que podemos ofrecer a nuestros enfermos, porque sobre todo muchas veces el enfermo... Me lo acerco hacia acá. Bueno, muchas veces el enfermo neuromuscular que aparece en la consulta nuestra a ser valorado no entiende muy bien si yo tengo una enfermedad de los nervios, ¿qué hago yo en la consulta del médico de pulmón? Se han debido de equivocar en una letra, ¿no? Yo voy al neurólogo, no al neumólogo, pero no, vienen al neumólogo. Antes de nada, de dar todo este flash de información, me gustaría también hacer hincapié en una parte que es más organizativa o más, digamos, de necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para hacerlo bien desde el punto de vista de la atención de los enfermos respiratorios con enfermedades neuromusculares? En nuestro caso tenemos una estructura asistencial que en el caso nuestro en Granada tenemos el soporte de Umela, que es esta unidad interdisciplinar que los ha explicado muy bien antes Mariluz. Pero después contamos con el equipo de apoyo neumológico, por así decirlo, que hemos heredado desde antiguamente hasta hace un año y medio. Se encargaban los compañeros de la UCI por razones históricas. Nosotros desde hace un año y medio, más o menos un año, estamos heredando de forma progresiva hasta el mes de octubre, en que nos hacemos cargo completamente de toda la asistencia de estos enfermos, lo que supone el soporte ventilatorio invasivo y no invasivo de los enfermos con enfermedad neuromuscular. Y formamos parte, por ello nos encargamos de la Unidad Provincial de Ventilación Mecánica Domiciliaria. Nuestro equipo, desde el punto de vista respiratorio, estamos el equipo de UCRI de agudos, donde los enfermos, cuando tienen algún problema respiratorio agudizado, le damos el soporte en nuestra UCRI de neumología. Tenemos una consulta de ventilación mecánica domiciliaria en la que, aparte del día que visitamos con Umela, pues les apoyamos en otras, los citamos para otras determinaciones, para reajustes, etcétera, junto con la labor que hacemos en el Hospital de Día de Ventilación Domiciliaria, que lo simultaneamos entre todo el equipo, ¿no? Y también contamos con lo que ya ha salido antes, se ha comentado, de la ayuda del Hospital de San Rafael, que es donde disponemos de unas camas de soporte pues para educación familiar, de respiro familiar, readaptación de pacientes, etcétera. Por otro lado, para hacerlo, todo esto, hace falta una capacidad técnica y esto es importante. No se puede atender bien hoy en día a los enfermos respiratorios, a los enfermos neuromusculares con necesidades respiratorias de cualquier manera. Hoy en día, desde hace unos años, disponemos de una serie de tecnologías, de una serie de aparataje, de una serie de programas informáticos y aplicaciones que nos hacen trabajar de otra manera. Esto ha sido una especie de boom en los últimos 5 o 10 años y hoy en día esto es casi una subespecialidad dentro de lo que es la neumología. Para ello hace falta tener acceso a los dispositivos necesarios para atender a esos enfermos, que los suministran las empresas de terapias respiratorias domiciliarias. En España, en la sanidad que tenemos, hay algo que somos unos privilegiados y no nos damos cuenta. El sistema público a todos estos enfermos les proporciona los dispositivos que necesitan. No necesitan pagárselos ellos. Los dispositivos de apoyo respiratorio, los dispositivos de asistente a la tos, todo eso va suministrado por el Servicio de Salud con los conciertos pertinentes en cada comunidad autónoma con las empresas de terapias domiciliarias, en concreto en nuestra zona es Oximesa o Nippon Gases, ¿no? Y el equipo humano debe de estar suficientemente capacitado. Como decía antes, esto es prácticamente una nueva especialidad, una subespecialidad dentro de la neumología. ¿Por qué? Pues porque las principales funciones que se alteran en las enfermedades neuromusculares con relación a la respiración ya han ido saliendo más o menos durante la tarde, ¿no? Por un lado, hay un compromiso de la función de la musculatura de la caja torácica, por lo tanto, cuesta respirar, cuesta toser, cuesta estornudar y cuesta hablar. Por otro lado, cuando se estropea también la orofaringe, porque pueden ir por separado, aunque al final pueden confluir, muchos de los enfermos confluyen al final, hay enfermos que empiezan de forma independiente. Puede ocurrir que cuesta respirar,
por obstrucción de la orofaringe, no por fallo de la bomba. Cuesta toser, cuesta estornudar, cuesta hablar y cuesta deglutir. Y por último, el problema de la salivación, que ya ha comentado Belén. Se afectan básicamente en estos enfermos 3 grupos musculares. La capacidad inspiratoria es como una jeringa, el sistema respiratorio es como una jeringa, falla el movimiento del émbolo, por tanto no podríamos coger el aire, se lo explicamos así a los enfermos. La capacidad expiratoria, que es pasiva, para echar el aire lo echamos solo, el aire no hay que hacer ningún esfuerzo, pero en algunas ocasiones hace falta, por ejemplo, para toser, por ejemplo, para estornudar. Si eso falla, no tosemos bien y no podemos estornudar. Estornudar no es tan imprescindible, toser es básico. Y por otro lado, la musculatura orofaríngea, que es la que se afecta y que interfiere con la tos e interfiere con la deglución. El principal problema de estos enfermos es que, como consecuencia de esa debilidad de los músculos respiratorios, se genera hipoventilación, es decir, no se renueva el aire de los pulmones, se retiene más anhídrido carbónico, se obtiene menos oxígeno, por tanto, los enfermos, el sistema respiratorio, intentando compensarlo, queda sobrecargado. Un sistema respiratorio muscular que queda sobrecargado sobre unos músculos que ya están débiles de por sí. Por tanto, acabamos con una fatiga muscular crónica y con deformidades de la caja torácica y de la columna. Todo esto hace que en situaciones de una infección respiratoria, un simple resfriado, cualquier enfermo con una enfermedad neuromuscular en una fase determinada, en un grado de avance, de evolución determinado, pueda pasarlo bastante mal. Porque empezamos con una insuficiencia ventilatoria, no se puede toser, las infecciones se perpetúan y al final acabamos con un fracaso de bomba y posiblemente con una infección grave que puede llevar al fallecimiento del enfermo. Para situarnos en contexto de dónde venimos, esto es una diapo muy conocida, es lo que ocurrió en Europa y Australia y Canadá y Estados Unidos en los años 50-60 con las grandes epidemias de polio. Estos son los famosos pulmones de acero que se lanzaron a fabricar, por eso hay una empresa que fabrica respiradores que se llama Drager, que es muy famosa, otra se llama Enstrom. Son empresas que empezaron a fabricar pulmones de acero como locos en aquellas epidemias y ahí vienen los respiradores nuevos que utilizamos nosotros. Venimos de aquí y, si os fijáis, podemos ver una cosa, que esto en medicina esto es anteayer, que empezásemos a dar un soporte respiratorio a los enfermos, esto es anteayer, 1980. Algunos ya habíamos nacido, otros de los presentes, da alegría ver que hay renovación en la cosa, ¿eh? Bien, a principios de los 80 ya estábamos hablando de tratar algunos enfermos neuromusculares, sobre todo la herencia de esos pacientes con polio. Todavía hay algunos pacientes que siguen vivos en pulmón de acero de aquella época. Pero, hablando de las enfermedades neuromusculares, la evidencia científica, cuando los neurólogos vinieron a decirnos a los neumólogos, oye, ¿me puedes echar una mano con esto porque parece que hay evidencia? Estamos hablando no de anteayer, sino de ayer por la tarde, del año 2005, cuando empieza a haber evidencia y nos lanzamos a hacerlo con más asiduidad y de forma estructurada. Por ejemplo, no ha habido muchos cambios en esto. Esto es un editorial de una de las revistas principales de neumología, en la que hacen una referencia a un artículo que va en ese mismo número del año 2019, en el que se habla de que se habla de un score de predicción de fracaso ventilatorio en los enfermos con ELA. Y los autores de la editorial, el autor de la editorial, hace referencia a un eslogan de los marines, ¿no?, que decían que necesitamos unos cuantos hombres buenos para manejar esto creo que es un F-15, ¿no?, para manejar estos aparatos, ¿no? Y hacen en esta editorial, tomando esta comparación, dicen, ya que ahora mismo no hay, aunque hay esperanza de fármacos que ayuden en la enfermedad, ya que ahora mismo lo único que ha demostrado realmente aumento significativo de la supervivencia es los aparatajes, el soporte ventilatorio de estos enfermos, a ver si este artículo anima a algunos buenos neumólogos a lanzarse a seguir adelante con este tema. Desde hace tiempo ya hay equipos, hay grupos como el de Umela que ya han publicado sus experiencias en la necesidad de pivotar juntamente con el resto de especialidades, introducir la neumología en estos grupos, porque en nuestro país principalmente los neumólogos hemos sido los que nos hemos ido encargando del soporte ventilatorio, excepto en lugares históricamente en los que se ha asumido eso por las unidades de intensivos. Por ejemplo, en Asturias y, por ejemplo, aquí en Granada han sido intensivistas los que han llevado a los enfermos en estas unidades.
De aquí han salido pues estas iniciativas, los manuales de SEPAR y el manual de la Fundación Luzón, en la que habla de esto. Pero, ¿qué es hacerlo bien? Como estábamos hablando antes, ¿qué es hacerlo bien en 2023? Este trabajo de 2019 nos habla de un aspecto muy importante, y es cuándo y cómo hay que empezar a ventilar a un paciente con una enfermedad neuromuscular. Hay que darle soporte respiratorio. Y esto es importantísimo. Si os fijáis, cuando un paciente no se le ofrece ventilación no invasiva a un paciente con ELA, no se le ofrece ventilación no invasiva, el pronóstico de supervivencia está alrededor de los 15 meses. Si le ofrecemos ventilación no invasiva, pero hay obstrucción en la vía aérea cuando se coloca el respirador, que es muy frecuente, no sabemos muy bien cuál es el pronóstico. Viven más, pero no lo sabemos. Si les ponemos un ventilador, pero hay fugas alrededor de la mascarilla, se sabe que viven mejor, viven más, pero estamos hablando de 27 meses de supervivencia, suponiendo que hayamos corregido las obstrucciones. Si utilizamos ventilación, no hay fugas y no hay obstrucciones, nos encontramos aquí, la supervivencia va alrededor de 29 meses. Y si corregimos todo y no estamos hablando de una traqueotomía, sabemos que están viviendo muchísimo más de esos 29 meses, posiblemente equiparable en algunos casos a haber hecho una traqueotomía en el enfermo. La traqueotomía se sabe que si usamos traqueotomía y ventilación invasiva, la supervivencia media está alrededor de los 74 meses. Bien, ¿por qué todo esto? Porque hoy en día tenemos los medios suficientes para saber si hay obstrucciones cuando ventilamos al paciente, para saber cuál es la fuga y cómo corregir esa fuga. No se trata, cuando ponemos ventilación no invasiva, no se trata solo de ponerle el aparato, sino que tenemos herramientas para saber si exactamente hay obstrucciones y si estamos ventilando bien técnicamente al enfermo. Por tanto, además, nosotros utilizamos una sistemática de seguimiento de los enfermos muy parecida a la que usan los rehabilitadores. Cada consulta, antes de empezar a ventilarlos y después de la ventilación, variamos un poco el protocolo, pero hay que saber sobre todo a qué nos estamos enfrentando y intentar adelantarnos a los eventos para evitar que el paciente nos llegue a un fracaso ventilatorio sin habernos dado cuenta. Por eso utilizamos una serie de herramientas. Utilizamos la función pulmonar con la espirometría, la SNIP para mejorar también la fuerza inspiratoria y la tos, el peak flow con la tos, la gasometría, la capnografía transcutánea, no la capnografía de end-tidal CO2, sino la capnografía transcutánea, que luego veremos en qué consiste, los estudios con pulsioximetría nocturna y poligrafía nocturna domiciliaria, que nos evalúan si el paciente tiene eventos respiratorios por la noche, por ejemplo, tipo apneas o tipo de saturaciones profundas o duraderas, la radiografía de tórax, pero últimamente nos estamos apoyando también en la ecografía diafragmática, como veremos más adelante. ¿Esto cada cuánto lo hacemos? Pues en un paciente con ELA, en las fases muy iniciales, cuando el paciente tiene poco compromiso respiratorio, podría ser cada 4 o 6 meses. Luego bajamos a una media de cada 4 o 3 meses, hacemos una evaluación completa. Estos son valores que sabemos que son pronósticos y que medimos nosotros en nuestras visitas, pero la ecografía diafragmática, como hemos dicho antes, también es una herramienta que nos puede ayudar. Por ejemplo, aquí vemos el movimiento del diafragma de un enfermo que, os lo vais a creer, pero está débil, ¿vale? No se mueve todo lo que se tenía que mover, y tenemos unos scores de puntuación que nos indican, podemos hacer medidas de grosor, de acortamiento, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, aquí, esto ya sí se ve comparando este con este, que este está bastante más débil, no se mueve nada en la inspiración. Nos puede servir también la ecografía para monitorizar si está siendo eficaz la ventilación del paciente. Si le estamos poniendo un ventilador y estamos moviendo bien los diafragmas, lo podemos medir. Esto es un canógrafo transcutáneo, es parecido a un pulsioxímetro y se coloca, lo usamos mucho en la consulta y evitamos hacer gases arteriales, porque así evitamos esa punción que puede ser dolorosa y el paciente nos permite, con una pinza en la oreja, tarda un poquito en calibrarse, pero va muy bien, y tenemos la PCO2 transcutánea, que es muy parecida a la PCO2 arterial, muy parecida.
la saturación y la frecuencia cardíaca. Esto nos ayuda a tomar decisiones. También nos ayuda a monitorizar a los pacientes por la noche. Sabemos que un paciente con ELA que no está ventilado, que por la noche tiene caídas y entra en PCO2 alta, ese paciente tiene muchísimo más riesgo y si no se ventila tiene una supervivencia muchísimo más corta que un paciente que está ventilado o que no tiene esas caídas en la camnografía nocturna. Podemos hacer un registro de 12 horas de toda una noche. El manejo de secreciones, no entro en lo que ha comentado Belén, pero sí en una cosa que nos olvidamos siempre y que es importantísimo tener en cuenta. Hay que poder toser, lo he dicho antes. Aun cuando estamos resfriados, a veces es un poco asqueroso lo que voy a comentar, pero echamos moco y tosemos, ¿no? Y muchas veces echamos moco quizá del tamaño de la yema de un dedo, ¿vale? Un moco del tamaño de la yema de un dedo en un paciente con ELA puede ser mortal. Si se atasca donde no se tiene que atascar y si es un poco consistente. Por tanto, es muy importante que estos enfermos puedan toser. Para toser hacemos una cosa que no nos acordamos, es que cogemos aire hondo, cerramos la vía aérea, la glotis, en ese momento el diafragma se contrae y después abrimos de golpe las cuerdas vocales y el aire sale. El que tiene debilidad en el diafragma no puede coger aire con fuerza y si encima te fallan las cuerdas vocales no puedes hacer el cierre para generar presión. Por eso nosotros insistimos mucho desde fases lo más tempranas posible dentro de un orden en que el paciente debe ser asistido con un aparato, mientras en las fases más iniciales se hace lo que ha comentado Belén de fisioterapia, AMBU, maniobra de destaque, maniobra de fisioterapia respiratoria más básica. Nosotros entramos en la parte final. ¿Por qué? Porque aparte de usar el COZ-ASIS de una forma arreglada, ahora mismo también estos aparatos llevan un pequeño programa, llevan un soft que podemos analizar las curvas de si el paciente está siendo bien tosido. Podemos saber si, porque como la vía aérea es muy lábil en estos enfermos, la presión de insuflación-exsuflación en algunos enfermos puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y estas curvas que podemos sacar de los aparatos nos permiten optimizar, en el caso necesario, el tratamiento. Otra cosa que nos dedicamos los neumólogos es a la broncoscopia. La broncoscopia en estos enfermos sirve en algunos casos de diagnóstico y en otros casos de terapéutica. Disponemos ahora ya de broncoscopios desechables. Esto es lo que utilizamos para enseñar a los enfermos algunas cosas. Se llama Lucas, este monigote. Lo pinté yo, pinto muy mal, pero se llama Lucas. Y es un monigote con una traqueostomía para explicar a un enfermo en qué consiste lo que le vamos a proponer. Entonces, ya hay protocolos de cómo, al adaptar la ventilación no invasiva, que en algunos casos, como he dicho antes, puede ocurrir que el propio aire que suministra el ventilador obstruya la vía aérea, como ocurre con el COZ-ASIS, pues hay protocolos de evaluación mediante fibroscopia de qué es lo que está pasando. Podemos realizar una broncoscopia a un paciente ventilado y ver cómo se comportan sus cuerdas vocales mientras se está suministrando la presión de soporte. O, por ejemplo, si tenemos problemas de ventilar a un paciente, podemos evaluar la vía aérea y en muchos casos no deberemos molestar al otorrino para esto. Por ejemplo, aquí lo que vemos es una epiglotis que está totalmente deformada, si veis no es simétrica, la parte mala es esta de aquí, no es esta de aquí, no es la gordita está bien, y si veis al fondo, no sé si se ve bien, las cuerdas vocales deberían de verse una V paralela y se ven torcida. Este paciente, estábamos teniendo mucho problema de ventilarlo precisamente hasta que vimos esto y entonces cambiamos la estrategia de ventilación. O el famoso, está en urgencias, viene por disnea, pero la placa de tórax es normal. Vale, es normal, pero a esta señora le tuvimos que hacer una broncoscopia corre, con la ventilación, porque, no pongo la grabación, porque lo que tenía era precisamente secreciones. Esto es la carina principal, pero es que había secreción, el bronquio principal izquierdo estaba prácticamente obstruido de moco. Si no se le hace una broncoscopia, esta señora en unas 12 horas estaría parada por un fracaso de bomba ventilatoria, con una radiografía de tórax normal. Esto lo podemos hacer en nuestras unidades actualmente. Y el control y la monitorización de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva lo hemos optimizado mediante estos respiradores de no invasiva que ya tienen curvas de flujo y de presión. Por ejemplo, esto es un poco complejo, pero si os fijáis, estas curvas son como muy heterogéneas todas ellas. Era una paciente a la que se le había colocado un respirador en un hospital, diré que de Madrid,
un hospital de Madrid, y se le había puesto un poco a la antigua usanza, es decir, póngase usted este respirador y respire con esto. La paciente fracasó en 2 meses. Una vez optimizado con el software que tiene el respirador y hecho los relajes necesarios del dispositivo, podemos concluir que, hombre, esta parte de aquí de la gráfica es como más homogénea, más bonita, ¿no? Como tenía una residente que era un poco pija, decía, estas curvas son muy cookies. Pues estas curvas son muy cookies porque la paciente estaba mucho mejor adaptada. O, por ejemplo, también saber que esto no es una cosa de cojo y toco el botón y se arregla. Este paciente, hasta optimizar las curvas de arriba, que es un desastre porque cada curva es hija de su padre y de su madre, estas curvas de aquí abajo, que son todas iguales, nos costó 8 meses. 8 meses de periódicamente revisar los registros del respirador, etcétera, etcétera, ¿no? El tope de gama de la asistencia es, en lo que estamos metidos en algunos sitios, es la telemonitorización compleja de los enfermos en ventilación domiciliaria. Esto fue un trabajo que hicimos en plena pandemia, en la que pacientes precisamente con ELA de alta dependencia estaban en su domicilio con un respirador y con un capnógrafo transcutáneo, es decir, podíamos monitorizar todos los parámetros importantes del enfermo, la respiración a respiración durante toda la noche y el efecto de lo que estábamos haciendo sobre la PCO2 sanguínea. Y lo hacía desde casa. Y otro compañero también desde el hospital. Es un sistema de transmisión de datos y en la mesita de noche se coloca el capnógrafo al paciente, este es el respirador y lanza los datos. Esta es la gráfica, es un poco compleja, además no se ve bien porque el fabricante no quiso poner unos colores más vivos a las curvas de PCO2. Pero si os fijáis, esto es respiración a respiración, esto es 1 hora, perdón, esto es 1 minuto y pico, y por aquí debajo está la curva de la PCO2 y comprobábamos si el paciente estaba bien ventilado o no, si había fugas en el respirador o no, si había obstrucciones al paso del aire. Bien, esto es, digamos, el tope de gama. Esto se ha conseguido hacer 1 o 2 veces ahora mismo en nuestro país porque es muy complejo, no en la infraestructura técnica, sino en hacerlo en casa del paciente. Ahora, este trabajo es de hace unos meses, ¿no? Se está haciendo esto mismo, pero ya es empezar la ventilación de paciente en domicilio con telemonitorización desde el hospital. Esto no es fácil en nuestro medio. En todo el territorio nacional esto no es fácil por cosas que no vienen al caso. Por eso nosotros tenemos una especie de grito, de guerra, ¿no? A veces me dicen, es que ha fracasado la ventilación y está enfermo. No, fracasó la ventilación, pero ¿qué ventilación? Hay que tener mucho conocimiento de los dispositivos que se utilizan, de las interfaces o mascarillas que utilizamos, de cómo conseguimos evaluar la interacción del paciente con el respirador, que es esa lectura del sol de los respiradores, que el equipo asistencial tenga la experticia suficiente y conocer todo lo que estamos haciendo, la monitorización y que el paciente tenga acceso al equipo de trabajo con las incidencias que hay. Todo esto tiene una curva de aprendizaje terrible. Yo el otro día estuve haciendo números y en 1 año y medio que llevamos de trabajo en nuestro equipo aquí, hemos leído datos de 300 respiradores, pero no es el dato de 300 respiradores en 14 meses. No es eso, es que de esos respiradores hemos leído entre 2.000 y 2.500 registros de noche. Y me quedo corto, posiblemente. Es decir, esto lleva mucho trabajo detrás, pero el fruto es el aumento de supervivencia de los enfermos. Los enfermos quedan muchísimo más adaptados y entonces nos ponemos un poco nerviosos con es que no le ha funcionado la ventilación. No, es que tenemos que dedicar más tiempo a esto y tenemos que evaluarlo desde otro punto de vista. Y tenemos nuevos avances. Esta paciente, no sé si en uno de los vídeos ha salido, esta paciente es la primera paciente de Granada con ELA en la que le hemos puesto la pipa. Le damos la pipa, esto es una conexión al respirador que permite que el paciente no esté todo el día con la mascarilla puesta. Y como comentaba Georgina en los talleres de hoy, no es para todos los enfermos, tienen que tener indemne una parte de la vía aérea y la musculatura, ¿no? Pero esto permite que el paciente pueda estar todo el día así y por la noche se pone su mascarilla y a dormir. Estos son pacientes de mi antigua vida en Oviedo, que teníamos un buen grupito con ellos, y es posible que esta señora de aquí, que se llama María José y que es la presidenta de ELA Principado, nos esté oyendo ahora. Aquí tenemos pacientes a los que habíamos ido adaptando la pipa. Este señor de aquí, que es ingeniero, se fue así a Palma de Mallorca de vacaciones. Y conocéis a un fue, pues este es Capi, que es un atleta que subía corriendo a todos lados. Pues han hecho acciones juntos para dar visibilidad a la ELA y Capi iba con su pipa feliz. Lo hicieron el otro día, se hizo hace un mes,
ha pedido hacer la traqueotomía porque ya no podía más. Estoy acabando. El tema de la traqueostomía, que no, siempre es de controversia, pero indica un grado de esperticidad, digamos, el tope gama de la esperticidad a la hora del manejo de los enfermos, ¿no? No es para todos, hay dilemas éticos, pero los criterios de inclusión son muy claros y en los pacientes que conseguimos optimizar todas las circunstancias que van alrededor es realmente algo que les mejora muchísimo la calidad de vida y la supervivencia. Este es Amalio, que bueno, ahí viene, es un día que viene a revisión, pero Amalio vive en las montañas de Asturias. Entonces su día, pues a veces sale al porche con su gato y el día de su cumpleaños no se metió la bandeja entera de langostino, fue media bandeja, pero se la comió. O Irene, cualquiera diría que Irene, pues bueno, es una señora en silla de ruedas. No, Irene aquí lleva un respirador con traqueotomía, el respirador va detrás de la silla y lleva una sonda de alimentación. Irene se iba con su hija a la playa, me mandaban fotos y se iba de vacaciones a un camping con todo ese aparataje que no es tan complejo de manejar. Y la hija tiene un trabajo que no es que sea una experta sanitaria, ni mucho menos. Y para acabar, el ejemplo de Pelayo, de Paula y de Guille. Pelayo es el chico traqueostomizado, que cuando acaba el cole, Guille llega a casa y Pelayo le pone películas de los Minions, que le gustan mucho, como a mí, de los Minions, se las pone con su Iris Bone y él trabaja en casa con esto. Se pusieron aquí una camiseta de superhéroes porque Guille le decía a sus amiguitos del cole que su papá era un superhéroe porque iba con una mascarilla. Entonces, al llegar al autobús del cole a la parada, todos los niños querían ir a ver al padre de Guille porque era un superhéroe. Pero un día el papá se hace una traqueotomía. Entonces le dijo a Guille dijo, ¿y la mascarilla? Y dice, yo es que ahora soy un superhéroe en reparación. ¿Bien? Para llevar a casa, el correcto manejo de la afectación respiratoria en estos enfermos marca la calidad de vida y el pronóstico. Entonces, hoy en día tenemos una serie de medios avanzados, excelentes, que hay que conocer, que cuesta mucho manejar y por eso es importante concentrar los recursos asistenciales en centros de excelencia. No vale hacer esto en cualquier esquina. Es verdad que muchos enfermos querrían mucha accesibilidad, pero no hay suficiente aprender esto, lo mismo que los compañeros, ¿no? Esto no se aprende en un día, es cosa compleja, no hay tantos especialistas, no hay tantos buenos médicos que quieran meterse en este fregado, porque esto es una cosa que cansa, ¿no? Lo habéis comentado vosotros, esto es una cosa que exige muchísima dedicación. Y sobre todo, hay que trabajar en equipo, trabajar en equipo y trabajar en equipo, si no, no se puede. Como Tony Judd decía, con todos estos soportes que pueden ofrecer a los pacientes, tú no tienes que morir antes de estar muerto. Y como dice Pelayo, pues soy un superhéroe en reparación. Este es nuestro equipo, que no sé si somos muy buenos neumólogos, pero por lo menos motivados.